Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en nuestros corazones. Vamos con el favor del Señor, a considerar algunos aspectos de la palabra. Recuerde que en 2 de Timoteo 3:16, que es un texto muy conocido por todos nosotros, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es teoneustas. La palabra teoneustas significa divinamente inspirada o soplada con Dios, ¿cierto? Y ella tiene varios propósitos. Lo que sigue diciendo en 2 Timoteo 3:16. Sirve para enseñar, corregir, redarguir y para instruir en justicia, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor tiene esos varios aspectos. Muchas veces la palabra del Señor nos edifica, muchas veces nos amonesta, muchas veces nos corrige, ¿cierto que sí? Entonces, considerando este texto, vamos a considerar un aspecto de la palabra que tiene que ver con nuestro caminar en Cristo, con nuestra vida cristiana. La vida cristiana en las Escrituras muchas veces es tipificada de ciertas maneras. Por ejemplo, la vida cristiana en las Escrituras, Dios mismo la tipifica como si Él estuviera trabajando en un huerto, ¿cierto? Y 1 Corintios 3 nos dice que la iglesia es el huerto de Dios. Y cuando miramos la Escritura, vamos a encontrar que Dios mismo a nosotros nos va a comparar con árboles, en los cuales Él está trabajando en ese huerto. Pero también la vida cristiana es tipificada como un edificio. En el mismo 1 Corintios 3:9 dice que somos huerto de Dios, pero también dice que somos edificio de Dios. Entonces la vida cristiana también es tipificada como una construcción donde tenemos un fundamento que es Jesucristo, donde vamos siendo edificados, nosotros todos como piedras vivas, según 2 de Pedro, ¿cierto? Pero también la Biblia misma nos habla de otro aspecto más de cómo ver y tipificar la vida cristiana, ¿cierto? Y vamos a leerlo en Hechos 13, versículo 25. Pablo está en Antioquía de Pisidia con Bernabé y ellos están dando testimonio en la sinagoga, porque ellos llegaron a la sinagoga cuando los apóstoles llegaban a las ciudades. Una de las primeras cosas que hacían era buscar primeramente a los judíos. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor es primero a la casa de Israel. Entonces ellos llegaban primero a las sinagogas, allá predicaban acerca de Jesucristo. Y Pablo le dieron la oportunidad de que compartiera después de la lectura de la ley. Y llegamos al versículo 25 y dice, Pablo disertando hasta que llega al 25, Hechos 13, 25, y dice: mas cuando Juan terminaba su carrera. Pablo ve que la vida de Juan era como una especie de carrera, ¿sí? Y el apóstol Pablo, acá en Hechos 13, está empezando su vida o su obra apostólica, la obra que el Señor le encomendó que hiciera. Entonces, en esta disertación, él nos revela algo bien particular y nos dice que a Juan, cuando iba a ser decapitado, cuando dice, mas cuando terminaba su carrera, ¿cuándo terminó su carrera Juan? Precisamente cuando fue decapitado, Juan el Bautista. Y él también habla a los Gálatas, y a los Gálatas le dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Cierto? Pero también en el mismo Hechos 20, 24, y más adelante, Pablo dándole testimonio a los ancianos de Éfeso en Mileto, Hechos 20, 24, también ahora se refiere no a Juan en su vida al servicio al Señor como una carrera, sino que ahora él mismo se da cuenta y habla de la vida cristiana de él y su servicio al Señor como una carrera. Entonces mira el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces aquí vemos por estos dos textos, y hay muchos más textos, que la vida cristiana también puede ser comparada como una carrera. ¿Cómo vemos nosotros la vida cristiana en la carrera? Nosotros como creyentes en Jesucristo, en el momento de creer en Cristo como el Hijo del Dios viviente,
de una manera tipificado por la carrera, somos colocados en la línea de partida. En el momento que creemos, somos colocados en la línea de partida y empieza nuestra carrera como cristianos. Y nuestra carrera como cristianos tiene una meta. Por eso Pablo, más adelante vamos a mirar a qué apuntaba el apóstol Pablo en esa carrera. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de nuestra carrera en Cristo. Y vamos a mirar que hay algunas cosas que nosotros como creyentes debemos tener cuidado y poner por obra en este caminar y en esta carrera que tenemos en el Señor. Recuerde que ayer nuestro hermano hablaba de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, o sea, Pablo desde que Cristo llegó a él, dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivía? Lo vivía en la fe del Hijo de Dios, y ayer nuestro hermano nos compartió acerca de eso. Entonces vamos a mirar que en esta carrera cristiana, que el Señor nos ha colocado en la salida, hay una manera de vivir en la carne, en el cuerpo. Entonces vamos a considerar algunos aspectos. En 2 Corintios 5:10 nos habla acerca de que todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Recuerdan el texto? Para que cada uno de los cristianos reciba lo que había hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿cierto? La palabra tribunal en el griego es bema. Y el bema, en la cultura griega, en el momento que Pablo escribe, el asiento bema, significaba que había un juez sentado para juzgar en el tribunal, ¿cierto? Pero ese juez iba a juzgar no para condenar a alguien, sino que era para galardonar. En los Juegos Olímpicos, en los griegos, el juez se sentaba en el asiento de juicio y él determinaba quién llegaba de primero, quién llegaba de segundo y quién llegaba de tercero. Y de acuerdo a eso él galardonaba. Entonces mire que el mismo Pablo vuelve a hablar incluso en la bema acerca de la vida cristiana como una carrera, ¿cierto? Que el justo juez en su debido momento va a juzgar. Y terminemos este aspecto de la carrera con Hebreos capítulo 12. El capítulo 11 de Hebreos todos lo conocemos, ¿cierto? Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Enoc, ¿cierto? Hay muchos testigos que dieron testimonio de Dios por medio de la fe. Y entonces llega el capítulo 12, versículo 1. En el mismo contexto de la carrera que estamos corriendo, acá donde Dios nos ha colocado y nos ha plantado. Hebreos 12. Por tanto, es una continuación de lo que viene hablando en el capítulo 11, de todos estos hermanos que vivieron por fe hicieron proezas, señales, derribaron ejércitos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa grande nube de testigos? Pues todos los hermanos que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, ¿cierto? Entonces, como tenemos el ejemplo de estos hermanos que vivieron por la fe, que por la fe se consagraron, que por la fe se apartaron, que por la fe vivieron para el Señor, ¿cierto? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente, ahora el escritor a los Hebreos nos vuelve a hablar de la vida cristiana como una carrera. Pero mire lo interesante de este texto que nos revela Hebreos, que tenemos que despojarnos de todo peso, ¿cierto? La palabra peso significa carga. Entonces, en la carrera, el atleta que está corriendo no lleva peso, o sea, no lleva peso innecesario. Cualquier peso que le esté estorbando para correr su carrera velozmente, legítimamente, tiene que ser echado fuera. Porque si tiene mucho peso, entonces no puede ser un atleta eficaz, ¿cierto? Llegará por allá de último, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo, por medio del escritor de los Hebreos, nos dice que hay cosas de las cuales debemos despojarnos en esta carrera, ¿cierto? Para que podamos correr sin peso, en este caso, lo que produce el pecado. Hace que nuestra vida cristiana sea lenta en avanzar,
en madurar hacia el Señor, ¿cierto? Y corramos con paciencia, o prosigamos en correr, como dice Robinson, prosigamos en correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Cristo. O sea, esa es la manera que nosotros los creyentes debemos ir adelante en esa carrera cristiana. ¿Cómo? Viendo al Señor Jesucristo, viendo el fundamento. Ayer nuestro hermano nos hablaba de la fe del Hijo de Dios, el Evangelio, el compendio del Evangelio, ¿cierto? Viendo a Cristo, viendo lo que ha hecho Cristo. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, consumador o perfeccionador de la fe, el cual, o sea, Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, ya con estos primeros textos, mostramos de una manera limpia en la Escritura que nuestra vida cristiana también es tipificada como una carrera, en la cual cada cristiano es colocado en la salida, ¿cierto? Entonces, depende de nuestra observancia en esa carrera, cómo lleguemos a la meta. Depende de quién estemos mirando, a quién estemos viendo, a quién estemos considerando para llegar a la meta, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algunos aspectos de esta carrera que nosotros debemos correr. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que es un texto muy conocido por todos los hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Entonces recuerde, la amonestación y la exhortación del escritor a los hebreos es que nos tenemos que despojar de todo peso, ¿cierto? Que haga que nuestra carrera sea lenta. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, o sea, la santificación es en todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta carrera que estamos corriendo, cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, el Espíritu Santo por Pablo nos pide una cosa, que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en esta carrera sea guardado sin mancha, irreprensible para el Señor. Entonces lo que vamos a considerar es un aspecto de cómo guardar nuestro cuerpo en esta carrera que estamos corriendo. Porque recuerde que el Señor pide que el cuerpo sea guardado irreprensible. Y cuando nos referimos al cuerpo, nos estamos refiriendo a las tres partes que conforman nuestro cuerpo. El espíritu, que es la parte donde tenemos comunión con Dios, donde está la conciencia y donde está la intuición. Nuestra alma, donde es el asiento de la voluntad, la mente y las emociones. Y nuestro cuerpo físico, el soma, ¿cierto? Entonces hoy, más que todo, nos vamos a referir al soma, el cuerpo que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a mirar unos aspectos a tener en cuenta en esta carrera en la cual cada uno de los cristianos estamos corriendo. Recuerde, toda la Escritura es inspirada por Dios. No podemos desechar nada de ella. Toda nos está enseñando, toda nos va a corregir, toda nos va a instruir, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a considerar algunos aspectos a tener en cuenta en esta carrera. Vamos a leer Romanos. Entonces recuerde, el cuerpo debe ser guardado irreprensible para el Señor. Entonces vamos a mirar un aspecto del cuerpo que debe ser guardado para el Señor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Mire esta amonestación que hace el apóstol Pablo a nuestros hermanos en Roma y a la iglesia en general. No reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí ve cómo empieza la exhortación? ¿Vemos cómo empieza la exhortación? No reine pues el pecado, ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Le llama mortal porque fue entregado a la muerte, ¿cierto? Por eso le llama mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí el apóstol nos está revelando por el Espíritu Santo que el pecado quiere gobernar en nuestro cuerpo mortal para que nosotros le obedezcamos y hagamos lo que el pecado quiere, ¿cierto? Es una revelación que nos da el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué entonces nos pide que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal? Para que no le obedezcamos ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, nosotros somos un cuerpo el cual está compuesto por muchos miembros. Y entonces la exhortación y la amonestación del apóstol es que tampoco que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para que no presentemos nuestros miembros que Dios nos ha dado a la injusticia. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, tenemos boca, ¿cierto que sí? Tenemos unos oídos, tenemos unos miembros que Dios nos dio. Y esos miembros el apóstol empieza diciéndolo, les digo esto, si ustedes dejan que el pecado reine en su cuerpo, ¿saben qué van a hacer? Van a presentar todos los miembros que Dios les dio a la injusticia. Esa es la amonestación del apóstol Pablo. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces estamos viendo que en esta carrera el propósito con nuestro cuerpo es que cada uno de nuestros miembros sea presentado al Señor para servir en la edificación y en el avance de su reino. Mis manos que trabajen para su obra, mis pies que corran en pos de Él, mis ojos que no vean nada que ofenda al Señor, mis oídos que no escuchen nada que ofenda al Señor, mi boca que hable cosas que glorifiquen su nombre. Entonces cada uno de nuestros miembros debe ser utilizado para el servicio del Señor, no para el servicio de la injusticia, ¿cierto? Porque recuerde que 1 Tesalonicenses 5:23 que nos dijo, y el Dios de paz os santifique por completo, y que todo nuestro cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces en esta carrera, una de las cosas que el Espíritu nos indica es que nuestro cuerpo con nuestros miembros debe ser guardado irreprensible para Él, ¿cierto que sí? Sumemos la palabra, vamos a mirar, vamos a 1 Corintios 6, versículo 9. Entonces nuestros cuerpos, nuestros miembros, todos nosotros estábamos muertos. Y antes de ser de Cristo, ¿a quién le servíamos? Pues a la injusticia. Nuestros miembros eran siervos de la injusticia. Cada uno de nuestros miembros, y cada uno lo sabe por la experiencia propia, cuando no era de Cristo, ¿cierto? Nuestros pies corrían a la maldad, nuestros ojos veían cosas desagradables al Señor, nuestros oídos se prestaban para escuchar cosas que no edificaban, ¿cierto? Entonces, por la experiencia propia de antes de ser de Cristo, sabíamos que nuestros miembros servían a la injusticia. Pero ahora, como hemos pasado de muerte a vida, entonces ahora Dios toma esos miembros salidos de la muerte y los lleva a la vida para que puedan servir en novedad de vida, hermanos. Amén. Ahora sumemos la palabra 1 Corintios 6, versículo 9. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en la primera, sobre todo, está tratando muchos problemas. Trata alrededor de 10 y 11 problemas. Lo sabemos por la manera como escribe la carta. Entonces vamos a mirar uno de los 2 problemas al menos que trataba Pablo, que está relacionado con el tema. Vamos a ir a 1 Corintios 6, versículo 9. Vamos a tratar aquí, Pablo estaba tratando 2 problemas en estos 2 capítulos. El problema de la fornicación y el problema de lo sacrificado a los ídolos o los alimentos que se presentaban a los ídolos. Entonces vamos a leer el versículo 9.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Atención. En la carrera que nosotros estamos corriendo hay una meta, ¿cierto que sí? Y nuestra meta es Jesucristo y el reino de Dios, ¿cierto que sí? Recuerde que no estamos hablando de la salvación eterna. La salvación eterna no tiene que ver con esforzarnos para entrar al reino de Dios. La salvación eterna es un don gratuito que nos dio el Señor Jesucristo al morir por nuestros pecados, al derramar su sangre, que al creer en Él por la fe, accedemos a la salvación, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la carrera del cristiano, no estamos hablando de la salvación. Entonces por eso aquí el apóstol Pablo hace énfasis en el reino. Entonces empieza diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué los injustos? Porque en los versículos precedentes viene hablando de los problemas entre los hermanos, que no son capaces de arreglar sus problemas, sino que tienen que ir ante los impíos e inconversos. Entonces le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no os engañéis. Ni los fornicarios. Mire lo primero que dice el apóstol Pablo. Ni los pornos, dice en el griego. De ahí donde viene pornografía. Ni los fornicarios, ni los idólatras. No es casualidad que el Espíritu Santo por Pablo empiece por fornicación y empiece con idolatría, porque son dos cosas que están relacionadas y ahorita las vamos a mirar. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿cierto? Antes de ser de Cristo, algo éramos. Mas ya habéis sido lavados, aleluya, por la sangre del Cordero. Y ya habéis sido santificados. Nos apartó el Señor como un pueblo santo, porque eso es lo que significa eclesía, ¿sí? Un pueblo apartado para servir al Señor, ¿cierto? Ya habéis sido justificados por medio de la fe en el momento de creer en Él, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esta es la introducción que hace Pablo para llegar al verso que sigue. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Va a ampliar Pablo el pensamiento que inició hablando de las cosas que eran lícitas y las que no convenían. Las viandas, 13, o los alimentos, en este caso las viandas son alimentos fuertes, no es leche. Las viandas para el vientre es el estómago. Y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Va a empezar el apóstol Pablo entonces a desenvolver el tema que empezó en el versículo 9. Y empieza con esta analogía. Bueno, es normal que el hombre tenga hambre y es normal que el hombre coma, ¿cierto? Pero no es normal que el hombre quiera tener relaciones sexuales ilícitas, porque el Señor estableció relaciones sexuales en el ambiente del matrimonio. Tiene su legitimidad, ¿cierto? Pero aquí el apóstol Pablo empieza tratando el problema de la fornicación, porque recuerde lo que pasó en el capítulo 5. Oigo que hay tal fornicación entre vosotros que ni aún se nombra entre los gentiles. Que alguno de ustedes tiene la mujer de su padre. Terrible fornicación, ¿cierto? Entonces empieza el apóstol Pablo aclarando el asunto. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y todo vuestro cuerpo sea guardado irreprensible para el Señor, ¿cierto? Entonces Dios creó el cuerpo no para eso. Naturalmente que hay un ambiente en el cual suceden las relaciones sexuales, en el ambiente del matrimonio. Es un ambiente legítimo donde se da, que Dios lo dio.
Porque Dios cuando creó al hombre, ¿qué le dijo? Multiplique y fructifíquese. O sea, que no era pecado. En el ambiente del matrimonio no es pecado. Pero fuera del ambiente del matrimonio es abominación a los ojos de Dios. Porque el cuerpo no es para eso. ¿El cuerpo es para qué? Para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí está hablando este versículo de la resurrección. O sea que el destino del cuerpo, ¿cuál es? La glorificación. Ese es el destino del cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor, para que sea guardado irreprensible para el Señor, ¿cierto? Porque tiene un destino final, y es que la glorificación o la gloria en el cuerpo, hermanos. Por eso decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y todo lo que está en la palabra va a ser útil para nosotros. En algún momento nos va a servir, hermanos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cristo es un cuerpo en el cual Él es la cabeza y Él tiene muchísimos miembros sobre la faz de la tierra. Cada uno de los creyentes en Jesucristo, independiente de donde esté, si es creyente en Cristo, es parte del cuerpo de Cristo como miembro, ¿cierto? De Él mismo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, o sea, cada uno, y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Sí? ¿Sí ve lo delicado del asunto? Somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos sacar un miembro del cuerpo de Cristo para que sea uno con una ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor naturalmente. 18. Huid. Ahí debe estar en exclamación. Corra de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra, la palabra griega es eis, que significa hacia dentro del cuerpo, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces, esta es la razón por la cual Pablo dice que el cuerpo no puede ser para la fornicación. ¿Por qué? Porque uno, somos miembros de Cristo. Dos, nos compró a precio de sangre, y al comprarnos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? La palabra donde dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. La palabra comprados en el griego es agorazo, viene de agora. Y la agora era el mercado en el tiempo de los griegos, donde se iban a comprar incluso los esclavos, ¿cierto? Es como si Cristo fuera al mercado de esclavos y nos comprara a todos nosotros por precio de sangre. Entonces el Señor nos compró incluso nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo tiene dueño. ¿Quién? Cristo es el dueño legal de nuestro cuerpo, porque lo compró a precio de sangre. E hizo de nosotros miembros de su cuerpo, e hizo de nosotros templo del Espíritu Santo. Porque, o sea, el que fornica contra su propio cuerpo peca, y Pablo le dice, ustedes ignoran a los que están haciendo eso, que el cuerpo es para eso, no es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el propósito del cuerpo, ¿cuál es? Glorificar al Señor. Que mis ojos vean los asuntos espirituales, que mis oídos no se presten para nada que tenga que ver con el reino de Dios. Chisme, murmuración. Que mi boca tampoco se preste para eso, sino para hablar las cosas que sirven para edificación en la casa de Dios. Que mis manos sirvan para trabajar en su casa, ¿cierto?
Naturalmente, el Señor nos manda a trabajar con nuestras manos, pero el propósito de nuestro trabajo tiene que ir en pos de la casa de Dios. Que nuestros pies caminen y corran, pero hacia Él, hacia el Evangelio, no hacia el pecado. Entonces, el propósito del cuerpo es que glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con cada uno de los miembros que el Señor nos ha dado. Entonces, en esta carrera estamos viendo que nuestro cuerpo y nuestros miembros son para el Señor. Entonces, el aspecto que vamos a considerar, que en esta carrera que estamos empezando debemos guardar irreprensible nuestro cuerpo porque es para su servicio, porque es para la gloria de su nombre. Cuando Dios crea el cuerpo, en el principio, dice la Escritura, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, un hombre entero, dice que sopló en su nariz Nechemá Ayin, y el hebreo dice alientos de vida. Entonces, en ese cuerpo, cuando Dios crea, el cuerpo humano no es malo, la naturaleza humana no es mala. Lo que pasa es que el hombre, cuando vende la naturaleza humana al pecado, el hombre, dice Génesis 6, el hombre es carne. La naturaleza humana no es mala en sí, lo malo es el pecado que está en la naturaleza humana, ¿cierto? La llevó a que sea una naturaleza caída, eso es lo que es malo. Pero en sí el cuerpo del hombre no es malo. Los ascetas decían que el cuerpo era malo, era maligno. Pero incluso el cuerpo es para el servicio del Señor, sirve para el propósito del Señor. Por eso hay que guardar el cuerpo irreprensible. Y en este caminar nos vamos a tropezar con esta situación que pasó en la iglesia en Corinto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos aspectos más. Entonces el mandamiento del apóstol Pablo por el Espíritu, ¿cuál era? Huid, corra de la fornicación. ¿Por qué? Cualquier otro pecado que se cometa está fuera del cuerpo, ¿cierto? Pero cuando se fornica, se peca contra el cuerpo. Y recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a mirar un ejemplo de esto que Pablo habló. Vamos a ir a Génesis 39. Génesis 39. Glorifiquemos a Dios por medio de nuestro vivir, hermanos. Ese era el mandamiento del Espíritu Santo. Génesis 39, versículo 7. Contexto. Todos conocemos a José, ¿cierto? El soñador de sueños. Conocemos cómo fue vendido, cómo es una clara tipología de Cristo. Conocemos cómo lo compra Potifar y lo lleva a su casa a que sea administrador de toda su casa. Y la Biblia dice algo, que José era de hermoso semblante. Entonces la mujer de Potifar lo vio y quería acostarse con él. Y le insistía cada vez que lo encontraba solo, acuéstate conmigo. Versículo 7. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en mi casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y mire la frase tan interesante que sigue, y pecaría contra Dios. O sea que si José se hubiese acostado con la esposa de Potifar, hubiera pecado contra Dios. Aparte de lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 6, que el que fornica, peca contra su cuerpo, sumamos la palabra y nos dice Moisés en Génesis que José está diciendo que si hubiera hecho eso, hubiera pecado contra Dios. Entonces es un pecado contra el cuerpo y es un pecado contra Dios, ¿cierto? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que él entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en sus manos de ella. ¿Y qué dice? Huyó. Huid de la fornicación. No, era el mandamiento del Espíritu Santo por Pablo. José entendía que el haberse acostado con esa mujer hubiera pecado contra el Señor. Él sabía que el cuerpo no era para la fornicación, el cuerpo era para el Señor. Por eso José espera, se guarda hasta que se casa con su esposa. ¿Cierto que sí? Y tiene sus 2 hijos, una mujer gentil, ¿cierto? Que es una clara figura de lo que es Cristo y la iglesia. Entonces aquí vemos un hermano que huyó.
de la fornicación, porque el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo hay que guardarlo irreprensible para la venida del Señor. Ahora vamos a mirar otro personaje del Antiguo Testamento contrario a José. José no sirvió a la fornicación. Vamos a mirar otro personaje que sí sirvió a la fornicación y que esto nos sirva como ejemplo a nosotros, hermano. Vamos a ir a Jueces, capítulo 13. Y vamos a mirar un poco la vida de Sansón. En etimología griega, Sansón significa pequeño sol. Y Jack Enlom, en su diccionario de nombres, dice que Sansón significa semejante al sol, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un aspecto de Sansón. Vamos a leer el versículo, vamos a leer desde el 2. Jueces 13. Jueces 13, versículo 2. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Era algo, el Espíritu Santo nos trae muchas mujeres estériles, ¿cierto? Nos trae a Sara, nos trae a Ana, nos trae a la mujer de Manoa, nos trae a Elizabeth, ¿cierto? Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Yahvé y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios o de Dios desde su nacimiento. Y presta atención, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Solo comenzará porque no lo pudo hacer. Entonces, lo primero que tenemos que decir es: Sansón, el pequeño sol, era un nazareo. Y el nazareo tenía varias particularidades. Una de ellas era el cabello largo, que lo tenía Sansón, Samuel y Juan el Bautista, ¿cierto? Otra de las particularidades es que no podía comer nada de la vid, no podía tomar nada de la vid, vino ni sidra. Esas eran dos particularidades de una persona que se consagraba al Señor. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Yahvé lo bendijo. Y el espíritu de Yahvé comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Es claro que Sansón era una persona en la cual estaba el Espíritu Santo sobre él, porque estando el Espíritu Santo sobre él, era el que le daba la fuerza sobrenatural, ¿cierto? Versículo 14. Esta palabrita que empieza en el 14:1, ahí, nos va a decir mucho a nosotros. Descendió. Nosotros como cristianos estamos en una posición en la cual en donde está Cristo. Ayer lo leíamos, Efesios 2. Sentados en los lugares celestiales estamos con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿cierto? Esa es la posición de la iglesia. Cuando la iglesia peca, cuando un hermano y hermana peca, ¿qué es lo que hace? Desciende de la posición. Estamos hablando de la experiencia. Estamos hablando de la experiencia, ¿cierto? Entonces, Sansón, empieza aquí el Espíritu Santo diciéndonos, descendió. Él tenía una posición que Dios le había dado. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Vamos a mirar cómo Sansón tomó el camino de Eva. Ya vamos a empezar a considerar cómo. Entonces, José huyó de la fornicación. El mandamiento del Espíritu Santo por Pablo, huid de la fornicación. Sansón, en cambio, no. Utilizó su cuerpo al servicio de la fornicación. Y el cuerpo no era para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. Descendió Sansón a Timná y vio, muy importante esa palabra, vio
en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando leemos Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, una de las particularidades con Eva es parecida a la de Sansón. La escritura dice de Eva, y vio que el árbol era bueno. La palabra hebrea para ver ahí, verbo raíz, es ra'a, que es la misma que se utiliza con Eva. Y vio. Aquí lo mismo con Sansón. Y vio. Lo mismo que le pasó a David. ¿Recuerdan? Estaba David en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra y en vez de ir a la lucha, se quedó en su palacio descansando, cuando debería estar allá con los hermanos, luchando la batalla espiritual, trabajando en la casa de Dios. Y cuando llega y sale al patio, vio una mujer bañándose. ¿Listo? Y vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. La palabra hebrea lakat es la misma que se utiliza en Génesis 3 con Eva. Y tomó, después de ver, tomó. Por eso hablamos de que Sansón siguió el camino de Eva. Porque vio como Eva y tomó como Eva. ¿Sí? Y que me la tome por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, lo que dice la Biblia, que hay que estorbar a nuestros hijos. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que te vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Yugo es igual. ¿Cierto que sí? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Y vio que el fruto, Eva, era agradable. Sin duda Sansón siguió el camino de Eva. ¿Cierto? No puso los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en esa carrera que tenía que correr. Hermano, ¿usted cómo dice eso sabiendo que Cristo no había nacido? Pues bueno, mire lo que dice de Moisés. Que Moisés tuvo por mayor gozo los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. Entonces, ¿por qué el escritor a los hebreos habla de que Moisés conocía a Cristo? Porque Cristo es el autor de la fe. Cristo es eterno. Cristo siempre ha estado, hermano. ¿Cierto? Entonces, Sansón no puso los ojos en Cristo en esta carrera de la fe. Lo mismo que le pasó a Caín. Abel sí puso los ojos en Cristo en la fe. Porque la Biblia dice Abel por la fe. En cambio, cuando el pecado venía detrás de Caín, Dios le dijo: oye, Caín, el pecado te va a dominar. Pero si tú echas mano de mí, de la gracia y de la fe, no te va a dominar. ¿Cierto? Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer porque ella me agrada. O sea, lo mismo que Eva, fue agradable a los ojos, hermano. Sansón era un hombre muy natural y muy sensual. No era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Era un hombre que era guiado constantemente por los deseos carnales. Y por eso accedía a lo que la carne le pedía. No lo leímos ahorita en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No es que si reina, ¿sabe qué hace? Va a utilizar sus miembros a la injusticia. Pasemos al versículo capítulo 16:1. 1, esa fue una de las hijas de los filisteos en Timná. 2, 16:1. Fue Sansón a Gaza y otra vez, y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué acabo de decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 6? Que somos miembros de Cristo. ¿Quitaremos los miembros de Cristo y lo haremos miembros de una ramera? De ninguna manera. Esto es lo que estaba pasando. Entonces, por eso decimos que la Biblia es espiritual. La palabra de Dios nos instruye y nos enseña. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pasó con Sansón es lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 6. ¿Sí? Y el versículo 4, esa es una. Otra,
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, el cual se llamaba Dalila, que significa empobrecida. Eso es lo que significa Dalila. Versículo 20, pasemos al 20. Entonces ya conocemos la historia, ¿cierto? Sansón tenía 7 trenzas y entonces él le descubrió su corazón a ella, ¿cierto? Y entonces ella en unas ocasiones lo amarraba y los filisteos, los jefes de los filisteos le habían dado dinero para que descubriera el secreto de su fuerza, porque no podían vencerle, ¿cierto? Entonces él descubre su corazón ante ella, le dice que nunca ha pasado navaja por su cabeza, ¿cierto? Y entonces le corta el cabello y lo toman los filisteos. Ahora, ¿qué significa el cabello largo en la Biblia? El cabello largo en la Biblia significa que está bajo la autoridad de, ¿cierto? Por eso nuestras amadas hermanas tienen el cabello largo y nuestras hermanas se cubren, ¿cierto? El cabello largo muestran que tienen autoridad sobre sí. Eso es lo que significa el cabello largo. Pasemos al versículo 20, entonces terminando con Sansón. El 20, terminando la conversación de Dalila, y él le dijo, Sansón, y le dijo ella, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego el que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Yahvé se había apartado de él, hermano. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es para la fornicación. ¿Se me entiende? Lo delicado del asunto. Aunque el Espíritu Santo hoy no se aparta del creyente, lo contrista y no permite que opere en el corazón y en la vida del creyente. Y el creyente es entregado al pecado porque quiere vivir en ello. No opera el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Pero él no sabía que Yahvé se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué pasó? Y le sacaron los ojos, porque vio, fueron los miembros con que él empezó a pecar. Y entonces Dios hizo un juicio sobre esos miembros. ¿No recuerdan que hay un texto que dice el Señor Jesucristo en Marcos 9:47? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿No? Nuestros miembros deben ser entregados al Señor para su servicio. Porque Dios, aunque es amor, también es fuego consumidor. Dios es un Dios que hace juicio. En 1 Juan 5 dice que hay pecados para muerte. Hay pecados que llevan a los hermanos a la muerte física, hermanos. Y vimos el juicio de Dios con Sansón acá. Y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, ¿cierto? Entonces, con los ojos pecó, con el miembro que pecó, con ese mismo miembro, el Señor le hace un juicio en sus ojos. Versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces, ¿qué vemos con esto? ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia? Que lastimosamente muchos de los hermanos y hermanas deben entrar en un juicio para entender que los miembros son para el cuerpo y el servicio del Señor. ¿Momento? Sansón tuvo que aprenderlo por experiencia, por medio de juicio, que el cuerpo no es para la fornicación, sino que los miembros de nuestro cuerpo son para glorificar al Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en nuestro vivir, con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, ¿cierto? Tuvo que aprenderlo por experiencia y juicio, hermano. Y entonces fue entendiéndolo y dice la Biblia que el cabello le creció. Entonces, ¿qué significa cabello largo? Estar bajo autoridad. Sansón se volvió a colocar debajo del Señor a medida que el cabello le fue creciendo, a manera de figura. Y versículo 30. Él le dice a un muchacho que lo coloque en las columnas del edificio de los filisteos y él las tumba. Cuando las va tumbando, mire lo que dice. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Son figuras espirituales, ¿cierto? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora sí lo aprendió después de que Dios tuvo que entrar a hacer juicio. ¿Se me entiende? Y muchas veces
Por ejemplo, hay ciertos juicios en hermanos y hermanas cuando utilizan el cuerpo para la fornicación. ¿No has visto que en muchos casos hermanos y hermanas tienen que están guardándose para el Señor y de pronto caen en fornicación? Entonces terminan casándose solo porque caen en fornicación. Y después el matrimonio, un tormento, un juicio del Señor por no guardarse para Él, hermanos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa de los principales y sobre todo lo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Sí? A ver, hermano, entonces mire cómo vimos a José, que huyó de la fornicación, pero vimos a Sansón cómo no huyó, se entregó y hubo un juicio porque Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Ahora, miremos entonces por boca de Pablo, sigamos en el asunto del cuerpo en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, versículo 23. Primera Corintios 9, 23. Aquí Pablo vuelve a retomar el tema del cuerpo y el tema de la carrera cristiana. Versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, estamos en esta carrera donde el escritor a los hebreos nos dice que nos despojemos de la carga del peso del pecado para que podamos correr de manera que ganemos la carrera, de manera que ganemos, lleguemos a la meta legítimamente. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha o compite, de todo se abstiene. Mira, hermano, en esta carrera, como cristianos, somos llamados a abstenernos de toda especie de mal y de toda forma de mal. ¿Para qué? Pues precisamente para no alimentar la naturaleza vieja, para que no tenga poder y utilice y nos esclavice nuestros miembros para que los ponga al servicio de la injusticia. Todo aquel que lucha de todo se abstiene o se disciplina. Ellos a la verdad, o sea, los que corren en la carrera, para recibir una corona corruptible. ¿Cierto? Entonces mire la comparación de Pablo. Está llevando a los cristianos, comparándolos que están en una carrera, a diferencia que nosotros estamos corriendo en el mundo, ellos estaban corriendo en los juegos de los griegos, y entonces ellos, los corredores, en esa carrera, se disciplinaban para obtener una corona, ¿cierto? Entonces la comparación es: los cristianos en esta carrera debemos disciplinar nuestro cuerpo, porque los atletas lo que hacen es ¿qué? Disciplinarse. Se acuestan a ciertas horas, no comen ciertos alimentos, ¿cierto que sí? Ellos tienen una disciplina rígida con su cuerpo. De la misma manera, el creyente debe tener una disciplina, debe disciplinar su cuerpo, ¿cierto? Porque recuerde, el vientre y las viandas lo destruirá Dios, tanto el uno como el otro, ¿cierto? Entonces debemos tener dominio propio, no darle a nuestro cuerpo todo lo que pide, porque hay impulsos que están en la naturaleza humana, porque la sexualidad fue algo dado por el Señor, pero tú no puedes satisfacer esa necesidad cuando tú quieras. La única manera de hacerlo es en el ambiente del matrimonio, como lo dijimos ahorita, ¿cierto? Pero todo aquel que lucha o compite, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. La palabra griega para corona es estéfanos, y era una guirnalda hecha de hojas. Esa era la corona que se utilizaba en ese tiempo. Pero nosotros, ¿una qué? Aleluya, incorruptible. Cuando miramos las escrituras vemos que Dios tiene preparadas ciertas coronas. La corona de la vida, la corona de justicia. Hay varias coronas que Dios tiene reservados para aquellos que corran la carrera despojándose de todo peso de pecado y lleguen a la meta. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, Pablo, de esta manera corro.
¿Cómo? No como a la aventura. O sea, Pablo tenía una meta. Él tenía un propósito. En Filipenses 3 dice, yo quiero ganar a Cristo. Para eso corro, para ganar al Señor. Él tenía un propósito fijado en su corazón, ganar al Señor. Entonces él sabía que no estaba corriendo al aire, a la aventura. Él tenía una dirección para donde correr. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sí? O sea, él tiene un propósito firme en esa carrera, sino que golpeo mi cuerpo. La palabra griega para golpeo mi cuerpo significa dale golpes debajo del ojo hasta dejarlo amoratado. Eso es lo que traduce toda la palabra griega ahí, ¿cierto? No es que vamos a hacer ascetismo para latigar el cuerpo, entonces para que nos obedezca, no. Aquí como cristianos nosotros, muchas veces en el servicio al Señor, nos va a demandar una disciplina al cuerpo y el cuerpo nos debe obedecer para servirle al Señor. ¿Sí me entiende? Hay momentos, el hermano Washmani en su libro El carácter del obrero cristiano habla acerca de la disciplina del cuerpo. Y él dice que muchas veces los cristianos que están al servicio del Señor, muchas veces por causa de su servicio, deben pedirle algo al cuerpo y el cuerpo debe obedecer. Por ejemplo, hay momentos en que por causa del servicio, digamos, algún día no se pueda comer por el servicio al Señor. El cuerpo debe acostumbrarse a que llegará un momento en que no puede comer. O llegará un momento en que el cuerpo, por causa del servicio al Señor, no va a poder dormir la siestica, ¿cierto? Entonces el cuerpo debe someterse a lo que el Espíritu está indicando, ¿cierto? No darle al cuerpo todo lo que quiere. ¿Se me entiende? Tiene que haber una disciplina. Entonces por eso Pablo dice, golpea su cuerpo, ¿para qué? Y lo pongo en servidumbre. O sea, Pablo lo que estaba buscando con esto era que su cuerpo le sirviera, no él servirle al cuerpo. Y eso hace la disciplina. Eso hacen los atletas. Disciplinan su cuerpo. ¿Sí me entiendes? Entonces de la misma manera el creyente debe colocar su cuerpo en disciplina y en servidumbre. O sea, la palabra griega dice esclavo. El cuerpo debe ser mi esclavo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que desde el interior nos va a llevar a servirle con el cuerpo. Entonces, cuando el Espíritu nos lleve a un servicio espiritual, el cuerpo debe obedecer, debe ser mi esclavo. Entonces, lo que dice Pablo, yo lo pongo en servidumbre para que me obedezca, no haga lo que él quiera. Porque es que recuerda lo que dice la Biblia. El Espíritu y la carne se oponen. Porque el Espíritu de Dios siempre quiere hacer todo lo que es bueno. Pero en cambio la carne no. El Espíritu te dice, levántate a orar. La carne, 5 minuticos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos estar atentos a la dirección del Espíritu para servir con nuestro cuerpo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. O sea, eliminado de la carrera, no estamos hablando de la salvación, ¿cierto? Entonces, si tenemos un espíritu dispuesto para el Señor, pero tenemos un cuerpo que nos obedece, ¿cómo entonces vamos a servir al Señor? ¿Ah? ¿Sabe de dónde sucedió ese caso? Vamos a leerlo, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. El Señor estaba con los discípulos en Getsemaní. Y Él les dice, bueno, vamos a orar. Ustedes tres quédense acá, me apoyan en oración y yo voy adelante y voy otro poquitico. ¿Listo? Cuando el Señor dice en el 41, llega el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿cómo? Sin fuerza, es débil. No puede hacer la voluntad de Dios. Entonces, como no puede, hay que someterla. Entonces, si tenemos un espíritu dispuesto, amén. Pero tenemos una carne que no nos obedece al servicio al Señor. Tenemos unos miembros que no están dispuestos para el Señor. ¿Cierto? Entonces, por eso hablamos que en esta carrera, como cristianos, nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensible para el servicio del Señor.
Colocar en disciplina nuestro cuerpo, nuestros miembros para la gloria del Señor. Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestros cuerpos, en vuestro vivir. Entonces aquí ese era el caso. Por eso Pablo hablaba de eso. Porque aunque tuviésemos dispuesto el espíritu, si la carne no nos obedece, ¿de qué sirve? ¿Cierto? Es una contradicción. Y terminamos entonces en Romanos 8, versículo 11. Y vamos a mirar entonces que Dios nos dio provisión para que nuestro cuerpo pueda glorificar al Señor. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿el espíritu del que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros? Claro que sí, en cada uno de los creyentes. Entonces, como mora en nosotros, ¿qué dice la Biblia? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces el espíritu va a ayudarnos en esta tarea de presentar nuestros miembros al servicio para glorificar al Señor. El espíritu nos va a proporcionar lo que necesitamos para que en esta carrera podamos guardar el cuerpo irreprensible y presentar nuestros miembros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que sí tenemos una provisión de dónde tomar para que en esta carrera podamos despojarnos de todo peso de pecado, hermanos, ¿sí? Entonces, Cristo Jesús, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificar también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermano. Amén. Entonces el Señor nos ha dado su espíritu para tomar provisión de Él, para que en esta carrera nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pueda ser presentado como de entre los muertos a novedad de vida. Y terminemos entonces con Romanos 6, 17. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. ¿Por qué así ahora? Porque Cristo está en nosotros, porque nos compró a precio de sangre, porque nuestros miembros son cuerpos de Cristo. Así que ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia, hermano. Entonces, en esta carrera que tenemos por delante, uno de los aspectos también a tener en cuenta, porque son muchos aspectos, en el que tocamos hoy es el aspecto de nuestro cuerpo. Que en nuestro cuerpo anteriormente lo utilizábamos para el servicio de la inmundicia, como dice acá, y la iniquidad. Pero ahora, gracias a Dios, ha tomado nuestros miembros, los ha sacado de la muerte a novedad de vida. Y ahora entonces nuestros cuerpos deben ser para el servicio del Señor. Nuestros pies deben ser para su servicio. Nuestra boca, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo debe ser para el servicio y para la glorificación del Señor, hermano. Entonces miramos el caso de José, cómo huyó de la fornicación. Miramos el caso de Sansón, que siguió el camino de Eva, no huyó de la fornicación y naturalmente entró en un juicio de Dios por cuanto pecó con el cuerpo que el Señor le dio, hermano. ¿Amén? Entonces, que el Señor pueda guardar nuestros cuerpos irreprensibles para su venida, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir, hermano.